Hay lugares donde parece que la historia se niega a callar, ¿verdad? Sitios que la Iglesia en su momento intentó borrar del mapa y que incluso a día de hoy la gente del pueblo prefiere no nombrar cuando cae la noche. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de uno de esos lugares, el Castillo de Trasmoz. Y fijaos, esta es la clave de todo. No estamos hablando de una leyenda cualquiera, de un cuento de viejas, no. Esta es la historia real y documentada del único pueblo de España que fue excomulgado de forma oficial. Y lo más increíble es que su maldición jamás ha sido revocada. Para entender cómo un lugar puede arrastrar una sentencia así durante siglos, tenemos que viajar al origen de este interdicto, de esta condena, que, como vais a ver, parece totalmente inquebrantable. Todo empieza aquí, en Trasmoz, en la provincia de Zaragoza. El castillo se levanta a los pies del imponente Moncayo, una montaña que ya de por sí está envuelta en nieblas y leyendas. Es un escenario que, impone. Tiene un misticismo que casi se puede tocar. A ver, el castillo se construye en el siglo XII, sobre unos restos romanos y visigodos que ya había, pero fue en el siglo XV cuando el pueblo empezó a forjar esa reputación tan oscura. Una fama que acabaría culminando en 1511, con algo impensable, la excomunión oficial de todos y cada uno de sus habitantes. Y aquí la historia, como siempre, se divide en dos. Por un lado, la razón oficial, que fue un conflicto puramente económico. Los señores de Trasmoz se negaban a pagar los diezmos al poderoso monasterio de Veruela. Pero claro, las crónicas de la época susurraban otra cosa, algo mucho más siniestro que para la Iglesia era la excusa perfecta. Se hablaba de brujería, de aquelarres en las ruinas y hasta de tormentas invocadas a voluntad. ¿Y esto qué significaba en la práctica? Pues que el pueblo entero quedó bajo interdicto, o sea que no se podía celebrar misa, ni bautizos, ni bodas. Y lo más terrible para la gente de la época, no se podía enterrar a los muertos en suelo sagrado. Era una condena social y espiritual absoluta, un aislamiento total. Han pasado más de 500 años. Paraos a pensarlo un momento. 500 años bajo el peso de una maldición que, oficialmente, a día de hoy, sigue vigente. Es como tener una pieza viva de la historia medieval en pleno siglo XXI. Esta historia podría haberse quedado en los archivos, criando polvo. Pero entonces apareció un personaje clave que se encargó de que el misterio de Trasmoz se convirtiera en una leyenda inmortal. Hablamos, como no, del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. En 1860, Bécquer llega al castillo y queda completamente cautivado por la atmósfera, por su historia. Esta visita no fue una simple anécdota, Fue el catalizador que convirtió los rumores locales en pura literatura universal. Inspiradísimo por todo lo que vio y oyó allí, escribió algunas de sus leyendas más famosas. Seguro que os suenan el Monte de las Ánimas o el Rayo de Luna, pues todas ellas están impregnadas del aura de este castillo, de sus brujas, de sus fantasmas y de sus maldiciones. Pero ojo, Bécquer no se lo inventó todo. Él fue un altavoz increíble, pero las leyendas ya existían mucho antes. Ya se hablaba de una bruja apodada la Tiñosa, de aquelarres que se celebraban en la Sala de los Caballeros, incluso de un alquimista que encontró algo terrible en su búsqueda y, por supuesto, del mítico tesoro perdido de los templarios, que supuestamente sigue oculto en las mazmorras. Y no, esta historia no ha terminado. Sus ecos resuenan a día de hoy, porque creedme que las piedras del castillo de Trasmoz todavía tienen muchísimo que contar. Hoy el castillo es una ruina, pero una ruina imponente. Es propiedad privada, sí, pero afortunadamente se puede visitar. La torre del homenaje, las murallas, el aljibe, todo sigue ahí, como un esqueleto de piedra que se resiste a desaparecer. Y claro, las historias continúan. Los visitantes y la gente de la zona cuentan que el lugar no está tan abandonado como parece. Hay testimonios de personas que, acampando cerca, han escuchado con total claridad el sonido de pasos en mitad de la noche, cuando allí no había absolutamente nadie. Otros hablan de voces, de susurros que parecen salir de las propias piedras del castillo, diciendo nombres o palabras que no se entienden, que el viento arrastra y deforma hasta que llegan a tus oídos. Y quizás lo más inquietante, lo que casi todo el mundo que se atreve a entrar reporta. Una sensación constante, agobiante de que alguien te está observando. Una mirada invisible que te sigue, fría, insistente, desde lo alto de las almenas. Entonces, ¿qué explicación hay para todo esto? Pues bueno, hay varias teorías sobre la mesa. Hay quien cree que ese es el poder de la maldición, que sigue activo después de 5 siglos. Otros piensan que es la memoria que ha quedado impregnada en los muros, la de todos los que murieron allí. Y luego está quien sugiere que es algo mucho más antiguo, algo ligado a la propia montaña, algo que ya estaba allí mucho antes que los romanos. Trasmoz es, en definitiva, un lugar que la Iglesia quiso olvidar, pero que la historia, y quizá algo más, se niegan a dejar morir. La pregunta final, claro, queda en el aire.
¿Es todo leyenda o de verdad hay algo que todavía camina entre esas ruinas cuando el sol se esconde?